Sí, ya. ¿Ahí se me escucha, chicos? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Creo que no se me escuchaba hace un rato. Sí, profe, Ya. buenas tardes. ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo están? Perfecto, perfecto. Perfecto, chicos. Ya, ahora sí. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. En esta sesión del día de hoy vamos a continuar el ejercicio que habíamos revisado el día de ayer, ¿no? Nos habíamos quedado en la mitad del desarrollo, donde habíamos hecho un pequeño formulario en Excel que nos permitía generar ciertas plantillas, extraer información, ¿no? Empezar a consolidarla, pero ya lo habíamos visto de manera un poco más, con más archivos. Los que estuvimos el día de ayer les voy a mostrar igual a los que no han podido conectarse el día de ayer. ¿Todos estuvieron al día de ayer, chicos, o alguien no pudo conectarse o no está al tanto de este ejercicio que revisamos? Mientras voy buscando aquí. yo no me conecté Entonces, ayer por temas de trabajo. claro, claro. Sí, no, no hay problema, no hay problema. Igual ahí tienen los videos, pero para hacer para recapitular un poco lo que vimos hicimos el desarrollo de esta aplicación, ¿no? Donde nos habíamos encontrado con toda esta cantidad de información que teníamos que manejar, ¿no? La idea un poco de esto era, de acuerdo a las opciones que nosotros seleccionábamos, por ejemplo, si aquí seleccionábamos activo y generábamos Excel, lo que hacía es generar una plantilla de solamente los supervisores que tengan el estado activo, ¿no? Y lo que hacía es generar, copiarse esta estructura, ¿ok? Copiar esa estructura y luego lo que sucedía es que generaba en una ruta, ¿no? La plantilla de ese supervisor, ¿no? En blanco. Voy a abrir esta de acá. Generaba esta plantilla en blanco y luego nosotros, con la segunda opción, definíamos para extraer el contenido. Y habíamos dicho justo que para la extracción íbamos a definir dos caminos, ¿no? El primer camino era o extraemos todos los Excels de las personas que se encuentren aquí previamente. Quiere decir que si solamente aquí Juan Pérez está con el estado activo y le doy a extraer contenido, lo que iba a suceder era que solamente iba a buscar de todos estos Excel, solamente los de Juan y los iba a extraer, ¿ok? Esa era como que la primera parte. La segunda opción que también mencionamos es que iba a tener otro camino más. El primero era o extraes todos los archivos de Juan o solamente extraes uno en particular. ¿Ok? O solamente extraes uno en particular. Entonces nos habíamos quedado en que ya habíamos generado la plantilla, ya nos salía el mensaje, claro, acá previamente habíamos hecho un mensaje de resultado donde, de acuerdo a la acción, ¿no? Que nosotros estamos intentando generar, por ejemplo, si aquí le doy generar Excel, nos salía el mensaje que el archivo que intenta crear ya existe. ¿Y por qué nos sale eso? Porque aquí ya hay un Excel generado con el nombre de esta persona. Entonces, por eso nos salía el mensaje. Luego, ya estábamos en la parte de consolidar y que justamente lo habíamos hecho, ¿no? Voy a abrir aquí el Excel, ¿no? Donde ya habíamos hecho la consolidación, ¿no? Ya habíamos consolidado los registros previamente, ¿no? Que ya teníamos. Acá más allá. Vamos a eliminarlos, ¿ya? Vamos a eliminarlos. Ah, y también habíamos hecho el limpiar resultados, ¿no? Que nos permitía limpiar toda esta lista de aquí, ¿no? Voy a eliminarlos todos, ¿ok? Porque vamos a continuarlo. Ok, entonces ya teníamos la parte. Nosotros seleccionamos el supervisor, le damos un clic. Previamente aquí no hay nada. ¿Ok? Y nos salió el mensaje de que se generó el archivo, ¿no? Y si vamos a la carpeta, ya teníamos el formato, ¿no? La estructura, que es esto que necesitamos, ¿no? Esto ya ha sido generado con ese nombre, ¿no? La segunda parte era ahora extraer el contenido y luego la tercera ya era hacer el cálculo. ¿Y cuál era el cálculo? Era esta plantilla de aquí, ¿ok? Este formato lo que debe al final, después que ha consolidado o bien todos los archivos de cada uno de los supervisores en su plantilla correspondiente, lo que iba a hacer es hacer el cálculo de la información, ¿no? Que ya tenía ahí, ¿no? Y iba a empezar a llenar cada uno de estos productos que son los que se han vendido de cada año correspondiente, ¿no? El nombre del gerente y luego iba a generar una plantilla formato con el nombre del supervisor, que ha sido el que le hemos cargado todas las ventas, ¿no? Como resultado final. ¿Ok? Entonces vamos a continuar ahora. Por favor, abran el archivo igual, chicos, está en el repositorio.
los que no han podido estar conectados, está en la sesión número 5, ¿ok? Para que lo descarguen, vamos a ir aquí a Visual Basic, ¿no? Y vamos a empezar a avanzar con este desarrollo. Vamos a acomodarlo todo por acá. Ya está. Listo. Vamos a acomodarlo aquí porque justo nos habíamos quedado en esta parte. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Así para que alcance la pantalla. Ya está. Listo. Recuerden, chicos, importante que tengan el Excel a la mano, que estén conectados desde la computadora o de la laptop, ¿no? Para que puedan probar el código ustedes mismos también en vivo y levantar cualquier duda o consulta que tengan al momento de ejecutar el código. ¿Bien? Entonces, nos habíamos quedado en que ya nos permitía hacer la extracción total, ¿no? Y es porque justamente cuando nosotros dábamos aquí extraer contenido, aquí nos salía el mensajito, ¿no? Le habíamos dicho que nos muestre un mensaje con dos opciones, ¿no? Y decía la pregunta, ¿desea extraer todos los archivos? ¿Ok? Todos los archivos. Si nosotros le dábamos en sí, iba a abrir cada uno de los Excels de esta carpeta, ¿ok? Del supervisor que se encuentre activo y iba a buscar, ¿ok? Iba a buscar al que le corresponda. Y iba a extraerlos todos, ¿no? Que era lo que habíamos programado. Y si le damos no, nos salía el mensaje que habíamos presionado no, porque aquí íbamos a desarrollar ya la otra parte en la que íbamos a definir. De lo que vamos a consolidar ya no es todo, sino es solamente una parte, ¿no? Y que justamente para eso está aquí. Bien, entonces, a ver, vamos a probar primero que esté funcionando bien, le vamos a dar todo, vamos a darle sí. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que por detrás está empezando a abrir y cerrar, ¿no? Y habíamos agregado la opción que bloquee esa visualización, ¿no? Esa secuencia de que te abre un Excel, se cierra, te abre un Excel, se cierra, ¿no? Y habíamos dicho de que esa transición al momento de ocultarla, ¿no? Evitábamos esos parpadeos, esas visualizaciones que abría y cerraba y que nos permitía ahorrar recursos en el sentido de que abrir un Excel y cerrar un Excel de manera simultánea, ¿ok? Podría ocasionar que demore esto un poco más en ejecutarse. Bien, entonces ahorita está corriendo, ¿no? Y ya nos sale el archivo aquí, ¿no? Con toda la información que tenemos consolidada. Bien, esa era justamente la parte de la consolidación total. Tenemos todos los periodos. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que esto al final nosotros no lo debemos ver porque el proceso al final debe ejecutarse, ¿ok? Debe ejecutarse con normalidad y cuando termina, ¿ok? Eso debería cerrarse, ¿ok? Eso debería cerrarse. Entonces, vamos a posicionarnos ahora a avanzar la parte donde se encuentra, ¿ok? Vamos a posicionarnos en la parte donde se encuentra, que es esta parte de aquí, ¿no? Donde habíamos hecho todo el desarrollo para poder hacer la lectura de esta tabla, ¿ok? Donde recorríamos cada una de estas filas, ¿ok? Cada una de estas filas de estas tablas, validamos, ¿no? Y habíamos creado nuestro validador, que era, ¿dónde está nuestro validador? Acá, resultado, ¿no? Que nos validaba el archivo, si el archivo existía, y que al final ese resultado lo retornábamos aquí como un valor, ¿no? Nosotros teníamos aquí, por ejemplo, en funciones, ¿no? Validar archivo, donde llegaba el nombre del gerente, y aquí habíamos hecho el día de ayer la concatenación para validar, ¿no? Si en el directorio, que es aquí, si en esta carpeta existe el supervisor que nosotros estamos buscando, ¿ok? Habíamos hecho esa parte. Y ya nos retornaba como una función, como recordamos que una función nos retorna no solamente la acción, o sea, no solamente hace el proceso, sino nos retorna el resultado, ¿no? Habíamos pedido que nos retorne. Si es cero, quiere decir que no existe el archivo, ¿ok? Y si existía el archivo, nos retornaba uno, ¿no? Y aquí lo estábamos diciendo. Si es cero, si es diferente de vacío, ¿no? Que nos retorne resultado más uno, ¿no? Que en este caso lo va a convertir en uno. Vamos a ir aquí a extraer, ¿no? Y aquí ya retornamos y pintamos el mensaje, ¿no? Que decía se consolidó el archivo. Entonces, en esta parte donde dice se consolidó el archivo, y vamos a posicionarnos aquí y vamos a decirle lo siguiente. Como
hace un momento ejecutamos el proceso, ¿no? Y el archivo se quedó en pantalla, nosotros al final no debemos quedarnos con el archivo en pantalla, sino eso se consolida y debería cerrarse de manera automática, ¿no? Y solamente deberíamos quedarnos con esta vista y con el mensaje que diga, ah, que ya se consolidó el archivo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es justamente en la parte donde marcamos, ¿no? Donde decimos que el archivo sí existe y ejecuta el proceso, ¿no? De abrir archivos, que era justamente esta parte de aquí, donde hacemos la pregunta, ¿no? ¿Desea extraer todos los archivos? Sí, ¿no? Y acá hemos definido el proceso. Aquí mismo le vamos a decir que una vez que ya termine de hacer todo, que cierre el archivo, ¿no? Ya habíamos dicho que esto, para manejo de archivos, vamos a decirle workbooks, cuál es el archivo que se encuentra abierto, que es el que ha consolidado, es nombre de gerente, pues, ¿no? Era nombre de gerente concatenado, ¿ok? Nombre de gerente concatenado con la extensión, ¿no? Que es punto .xls. Y aquí le poníamos punto .close y lo cerrábamos con true, ¿no? Para que guarde los cambios, ¿ok? Para que guarde los cambios. Entonces, a ver, vamos a abrir aquí un momento. Vamos a abrir esto. Vamos a borrar esto de arriba. Vamos a guardar acá. Ya está. Vamos a cerrar y lo vamos a vamos a decir que se consolide todo esto de nuevo. Ya está. Vamos a decir que esto se consolide todo de nuevo. Entonces, damos a extraer. Entonces, nos hace la pregunta, ¿desea extraer todos los archivos? Damos que sí. Aquí el proceso empieza a consolidar. Habíamos visto que eran bastantes archivos que tenía que consolidar porque era del periodo del 2023, ¿ok? Las ventas del 2020, del 2023 al cierre de marzo del 2025. Entonces había más de 20 Excels que tenía que consolidar, abrir y consolidar, que claro, previamente identifica que no es que vaya a abrirlos todo de golpe, sino que previamente solamente va a abrir los que correspondan al supervisor que se encuentre en la tabla que vimos hace un momento, ¿no? Con el estado activo, ¿no? Con el estado activo. Y si se dan cuenta, ya no nos quedó un Excel abierto, ¿no? Ya no salía ese Excel que vimos hace un momento, que era este de aquí. Vamos a abrirlo acá, ¿no? Ya no nos quedaba este Excel. Ya no nos queda este Excel. Ahora lo que nos queda, ya lo que sucedía es que ahora se está cerrando, ¿no? Perfecto, ya tenemos esa parte lista. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando presionemos, ¿ok? Ya vimos que hace un ratito, cuando presionamos el no, ¿ok? Que era esta parte acá, en la parte donde habíamos hecho el abrir archivos, esto lo voy a jalar hasta acá para que se vea todo esto. Cuando nosotros presionamos que no, ¿ok? Cuando nosotros presionamos que no, salía este mensaje, ¿no? Presionaste que no, que era justamente eso. Extraemos, nos hace la pregunta, ¿desea extraer todos los archivos? Le decíamos que no y nos salía el mensaje presionaste no, ¿no? Vamos a darle aquí, finalizar. Entonces, ese mensaje está acá, que es donde nosotros estamos imprimiendo, y aquí es donde vamos a poner ahora el código para poder abrir solamente el archivo que nosotros le indiquemos, ¿ok? Solamente el archivo que nosotros le indiquemos. Y para esto hay que decirle de qué periodo va a ser. ¿Ok? Hay que decirle de qué periodo va a ser. Entonces vamos a crear aquí una variable periodo. ¿Ok? Y periodo va a ser igual a qué. Vamos a usar application. Vamos a usar input box. ¿Ok? Y lo que va a hacer el input box es un mensaje de alerta, pero este mensaje de alerta va a tener una casilla para que nosotros podamos escribir texto. ¿Ok? Para que nosotros podamos escribir textos. Entonces vamos a abrir aquí paréntesis y aquí nos pide lo siguiente. ¿Cuál va a ser el prompt que nosotros le vamos a decir? Este prompt es como la pregunta, ¿no? Así como vimos hace un ratito de hacer, extraer todos los archivos, que está aquí. Lo que vamos a colocarle aquí en este prompt, lo que le vamos a colocar a este prompt va a ser lo siguiente. Vamos a decir indicar el periodo, ¿no? Vamos a ponerle indicar el periodo. ¿Y qué va a ser indicar el periodo? Indicar el periodo va a ser, ¿no? El año y el mes de acuerdo al formato que estamos colocando aquí, ¿no? Que claramente no vamos a poner el nombre, solamente va a ser necesario colocar el periodo, nada más. Colocar acá y nos está pidiendo un type. Ponerle todos. Ya está. Vamos a crear aquí
En el caso de application, cuando nosotros quisiéramos invocar, ¿no? Este tipo de funciones como input, ejemplo, lo colocamos acá. Punto. Aquí nos sale toda esta lista de opciones, ¿no? O gatilladores, mejor dicho, que ejecutan, ¿no? Cualquier método o proceso que nosotros quisiéramos ejecutar, ¿no? Hay situaciones en las que vamos a necesitar colocarlas para poder invocar al input box, ¿no? Pues justo ahorita acabo de ver, ¿no? Si escribo input box, también ya me lo deja escribir, ¿no? Vamos a quitarlo, ¿ok? Vamos a quitarlo y vamos a ejecutarlo quitándolo y quitándolo, ¿ya? Quiero validar si es necesario colocar el input, el application.inputBox, ¿no? O nos le permite, porque en versiones anteriores de macros, ¿ok? Ya hablando de la 2010, más o menos por ahí, del Office, sí te fuerza a que siempre necesites trabajar, cuando utilices el input box, siempre tenga que anteponerse el application, ¿no? Entonces, por un tema de versión, ¿ok? Aquí veo que, al menos en la versión que tengo de Office 365, no me da ningún inconveniente, pero igual probemos, ¿ok? Y ahí les confirmo. Ahorita confirmamos si es necesario agregar application cuando vaya con el input box, ¿no? Pero se utiliza para poder invocar los comandos o procesos que nosotros quisiéramos invocar, ¿no? Sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Porque ya en las demás que hemos visto no es necesario. Pero igual ahorita que probemos lo validamos. Entonces, vamos a crear aquí nuestra variable. Vamos a poner una variable tipo variant porque este periodo va a retornar o bien un vacío, que puede ser un string si en caso no le coloquemos nada, o bien, como esto de aquí, este prompt que ahorita lo vamos a ver cómo va a salir, nos va a salir o aceptar o cancelar también. Por default ya viene así. Entonces, ese cancelar, si en caso se presiona, nos va a retornar un valor tipo booleano. Y un valor tipo booleano está conformada por unos o ceros o trues o false, ¿no? Un valor que no es necesariamente un texto, sino un valor tipo booleano, ¿no? De decisión. Entonces aquí en periodo, lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí un debug.print, ¿no? Para que vean qué es lo que está trayendo, qué es lo que podría mostrarle periodo. ¿Ok? Si ejecutamos ahora nuestro código, el contenido, le vamos a dar no. Cuando le demos no, va a aparecer este input box que justamente les decía. Acá está, ¿no? Nos sale un mensaje y nos dice indicar el periodo. Vamos a poner aquí 2024-01. Si le damos a aceptar, nos sale aquí, ¿ok? 2024-01. Esto nos está saliendo porque habíamos puesto un close, pero esto lo vamos ahorita a corregir en un momento. Entonces, si yo le doy en blanco, o sea, quiere decir que si yo le presiono cancelar y no escribo nada, me va a cambiar el valor. ¿Ok? Vamos a finalizar. Ya no me está retornando vacío, ¿ok? No me está retornando vacío, sino me está retornando tipo false. Me retorna vacío si yo no escribo nada y le doy a aceptar. Ahí me da vacío. Entonces, para soportar ese tipo de resultados y agregar la validación para saber en qué casos le presiona vacíos o en qué casos lo deja como cancelar, ¿ok? Es por eso que estamos creando una variable tipo variant, ¿no? Y crear una variable tipo variant lo que permite es que tu variable puede contener cualquier tipo de valor, sea un numérico, de texto, tipo fecha, soporta cualquier tipo de variable. Entonces, para esta situación en la que el input box puede retornar cualquier tipo de valor de acuerdo a la acción que se haga, mejor soportémosla con una variable tipo variable, ¿ok? Y vamos a hacer la prueba, ¿ok? Y quería justo, vamos a ver acá. Ya, ejecutamos, ya, nos sale el mensaje que no se encontró el argumento type. Entonces, para esta situación, chicos, es necesario utilizar application, ¿ok? Porque si no tiene la palabra application, no nos va a permitir usar el control input box, ¿ok? Ahora sí, vamos a ejecutar. A ver, indica, ahora sí, ¿no? Y le vamos a dar cancelar, finalizar. Si le quitamos la palabra application y ejecutamos, nos sale que no encuentra el argumento, ¿ok? Es necesario utilizar application, ¿ok? Parece que no era un tema de versión que aquí nos esté dejando invocarla, ¿no? Porque hay ciertas funciones o propiedades que si no, igual nos deja, pero no va a funcionar si no agregamos el application, ¿ok? Y el application va a ser necesario si quisiéramos trabajar con este tipo de control,
¿ok? Entonces, ¿cuándo es necesario? Cuando vayas a trabajar con este tipo de control, es necesario utilizar application. Si vas a trabajar con hojas, o workbook, o worksheets, o range, o cells, de todas las que hemos visto, no ha sido necesario. Casi recién lo hemos visto cuando hemos utilizado lo del parpadeo, ¿no? Que habíamos visto aquí, que aquí está, application, ¿no? O sea, para usar el evento script updating, para ocultar ese parpadeo, es necesario utilizar application, ¿no? Sin eso, no podemos utilizar este evento, ¿ok? Son ciertos eventos puntuales donde utilizamos application. Hemos visto aquí uno y aquí hemos visto otro acá, cuando usamos el input box. Bien. Entonces, vamos a hacer aquí ya. Vamos a continuar. Entonces ya tenemos el dato. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿por qué nos salía ese error, no? Vimos que, a ver, quise hacerlo acá. Vamos a ejecutar aquí nuevamente. Acá le damos no y le damos aceptar, ¿ya? Pero nos dice subíndice fuera del intervalo. ¿Ok? Recordemos, vamos a darle aquí indipular. Recordemos que todo nace de esta función, que es consolidar archivos. ¿Ok? Una vez que hace la validación, ejecuta, ¿no? Aquí dice abrir archivos, aquí está abrir archivos. Si se presionó sí, no, nosotros fuimos por el no, que es el caso contrario. ¿Ok? Fue el caso contrario. Luego dice, sale el mensaje, se consolida el archivo y luego lo cierra, ¿ok? Como aquí no hay nada que interactúe con el Excel, lo que entiende la macro es que, ok, ya hizo, ya abrió el archivo, ok, check, muestro el mensaje, check, y luego dice cerrar el archivo, ¿no? Entonces, como nosotros no hemos invocado a ningún archivo que se abra o que se cierra, esto de aquí no se puede ejecutar. O sea, quiere decir que no encuentra este documento para que lo pueda cerrar. Por lo tanto, está dando un error. Y no es que sea un error necesariamente porque el código esté mal, sino es un error exclusivamente de cómo estamos haciendo la interacción, ¿no? El proceso aquí nos dice un periodo. Entonces, si metemos un periodo, ¿no? Va a funcionar, ¿no? Ya nos sale el mensaje aquí, bajito, vamos a finalizar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ya es darle la contraparte para que pueda agregar, para que pueda abrir el documento, ¿no? Pero previamente le vamos a meter aquí una validación, ¿no? Para cubrirnos si en caso no se presiona nada o lo deja en blanco. Entonces, vamos a decir aquí, si periodo es igual, ¿no? ¿Habéis visto? Si es igual a vacío, ¿no? Y vamos a agregar otra condición más, o periodo, ¿no? Que habíamos visto que cuando va a ser vacío, cuando le des aceptar y no hayas escrito nada. La otra condición o periodo, ¿no? Es igual false, ¿no? Que es cuando le das en cancelar y no le das en aceptar. Entonces, vamos a decirle acá. Entonces, vamos a poner en if. Entonces, vamos a decirle end. ¿Y qué cosa es lo que hace el método end? Es como si yo lo estuviese dando un stop al proceso. ¿Ok? Es como que está ejecutando el código, ¿no? Pero yo lo detengo. ¿Ok? Yo lo detengo. Entonces, vamos a ponernos acá. Va a cubrirnos ya esas dos casuísticas. Cuando le escribas aceptar y en blanco, que va a ser esta, o cuando le escribas, o mejor dicho, cuando le des en cancelar a ese botón. Entonces, si ejecutamos, le pongo no. Si le doy a aceptar, es un blanco, entonces va a entrar aquí, ¿no? Como vacío. Y ya, si lo doy a aceptar, sale del proceso. Y ya no nos muestra, ¿no? El mensaje de error que retornaba en esta línea de aquí, ¿ok? Si ejecutamos y le damos en no y le damos en cancelar, también ya no lo está haciendo. O sea, ya no nos está haciendo el mensaje de error. Entonces ya estamos hasta acá. Ya hemos cubierto ese detalle del error, ¿no? Para poder tener las validaciones necesarias cuando no se escriba nada o cuando no, o cuando se den cancelar. Aquí ya viene toda la parte del código, que es el caso contrario. Caso contrario, si el archivo, ok, si has escrito un periodo, ¿no? Y vamos ahora a continuar con el proceso. Vamos a ahora sí abrir el archivo, que sería workbooks, ¿ok? Vamos a poner workbooks. Punto open, ¿no? Vamos a colocar el parámetro file name. Abrimos con puntos igual y le pasamos la ruta de exportación, ¿no? ¿Cuál era la ruta de exportación? Era la variable constante que habíamos creado, ¿no? Que estaba aquí. En funciones, sí, aquí está, ruta de exportación. ¿Y qué tenía ruta de exportación? La ruta donde se encuentra esta plantilla de aquí, ¿ok? La ruta donde se encuentra esta plantilla de aquí, ¿sí?
Vamos a minimizarlo. Vamos a ir aquí a extraer. Estamos acá, listo. Y aquí le concatenamos, ¿ok? ¿Cuál es el documento? Que es el que va a abrir. Aquí con parámetro ya estábamos recuperando este nombre de aquí, ¿no? Así lo habíamos visto. Vamos. Nombre de gerente. Vamos a ponerle el ampersand, ¿ok? Punto XLSX, ¿ok? Listo. Entonces con esto, lo que está haciendo es que, como ya colocamos el periodo, primero va a abrir este archivo de aquí, ¿ok? Va a abrir este archivo de aquí. Una vez abierto, imaginemos que aquí ya lo abrió, ¿ok? Aquí ya lo abrió. Vamos a colocarnos acá. Ya procedemos a hacer nuestro proceso de extracción. Así como tenemos aquí, hicimos ayer nuestro proceso de extracción total, ¿ok? Habíamos hecho nuestro proceso de extracción total. Ahora vamos a hacer nuestro proceso de extracción individual, ¿ok? Entonces, vamos a crear aquí el proceso de extracción, ¿ok? Vamos a crear aquí nuestro proceso de extracción y vamos a generarlo aquí abajo. Sub. Vamos a crear aquí un sub que se va a llamar el mismo nombre que teníamos hace un momento. Listo, proceso de extracción. Y este proceso de extracción, ¿ok? Este proceso de extracción va a tener dos parámetros, ¿ok? Este proceso de extracción va a tener dos parámetros. ¿Y cuáles van a ser esos parámetros? Van a ser primero el periodo, ¿no? Que es el valor que nosotros estamos recuperando del input box que nosotros estamos guardando, ¿ok? El valor del input box. Y luego le vamos a pasar el nombre del gerente. ¿Por qué es importante este dato? Porque recuerden que este de aquí va a estar abierto. Entonces, cuando nosotros intentemos meter esta información de esta, él está más abajo acá, meterla aquí, es importante tener el control de los documentos abiertos. ¿Ok? Por eso lo vamos a pasar porque lo vamos a necesitar. Listo. Ya lo tenemos acá. Entonces aquí recuperamos esos dos valores que están viajando por parámetros. El periodo tipo variable. Es importante que cuando estemos usando parámetros, los tipos de variables que van a ser recibidos en el parámetro deben ser los mismos. ¿Ok? Si pasamos un string, tiene que pasarse un string. Si pasamos un número, un integer, tiene que viajar un integer, ¿no? Para mantener ahí el control y el orden. Entonces, tenemos acá, vamos a pasar también el que dice nombre de gerente. Que varian, coma, el nombre de gerente, y esto va a ser string. Listo. Entonces, hasta aquí ya tenemos la parte de los parámetros recibidos. Tenemos el periodo, ya tenemos, ¿no? El nombre del gerente. Ahora, lo que necesitamos hacer es darle la ruta, ¿ok? Esta ruta de archivos, donde están todos los archivos, ¿no? Vamos a pasarle el parámetro de la ruta. Y para eso vamos a crear una variable que se va a llamar ruta. Es un poco similar a lo que habíamos visto el día de ayer, cuando vimos la parte de consolidar el archivo total. Pero lo vamos a hacer de manera individual. Entonces, vamos a decir ruta va a ser igual, ¿ok? Vamos a poner en paréntesis. Primero le vamos a copiar toda esta ruta que es la que vamos a utilizar, ¿no? Que es esta de aquí, de archivos. Esta de acá. Listo. Ya tenemos nuestra variable ruta. Ahora necesitamos, habíamos dicho de que cuando recuperamos este nombre de gerente, ¿ok? Este nombre de gerente tiene espacios, ¿ok? Tiene espacios. Y lo que habíamos visto ayer, para poder recuperar el filtro y que se busque correctamente, nosotros habíamos pasado al momento de hacer la búsqueda en el directorio, ¿no? Que tenga el guión bajo, ¿ok? Para que pueda encontrar el documento, el guión bajo. Entonces, habíamos creado una variable nombre, ¿ok? Habíamos creado una variable nombre que contenga justamente eso. Vamos a crear aquí nuestra variable nombre. Y habíamos dicho lo siguiente. Y vamos a poner un replace, ¿ok? Del parámetro nombre, que era nombre por acá, que reemplace, ¿ok? En nombre de gerente, que es este nombre que hemos recuperado, cuando venga vacío, ¿ok? Lo reemplace por guión bajo, ¿ok? Lo reemplace por guión bajo. Esto lo vamos a necesitar porque aquí en archivo, ¿ok?
¿Ok? Aquí en archivo, son igual, vamos a decirle al directorio. El directorio es el método que se va a encargar de poder filtrar aquí, ¿ok? Por ese nombre y quedarnos exclusivamente con esos Excels de esta persona, ¿ok? Nos va a permitir hacer eso. Vamos a colocar aquí dir, vamos a pasarle la ruta, ¿ok? Que es todo esto de acá, y vamos a concatenar el nombre, ¿ok? Vamos a concatenar el nombre y le vamos a concatenar uno más, donde le vamos a poner asterisco para que busque desde la primera letra, ¿ok? Punto XLSX. ¿Ok? Lo que va a hacer ese asterisco, justo como vimos el día de ayer, es como si estuviésemos aquí. Si nosotros escribimos Juan Pérez, empieza a buscar coincidencias. El asterisco justamente hace eso, buscar desde lo primero que se escribe, ¿no? Hasta el final. O sea, regresamos acá. Está. Vamos a crear nuestra variable de archivo. ¿Ok? Vamos a crear aquí una variable que se va a llamar archivo. Y todo esto va a ser de tipo texto. ¿Ok? String. Bien, entonces, ya una vez que ya tenemos eso, lo que nos queda es hacer nuestro bucle. ¿Ok? Nuestro bucle de directorio que se va a encargar de ahora buscar en todo este universo de archivos. Entonces, digamos, habíamos hecho, con el total habíamos hecho un do while, ¿no? Habíamos hecho un do while y habíamos dicho archivo, ¿ok? Habíamos dicho archivo, igualito que el otro, que sea diferente de vacío, ¿ok? Porque el do while va a ejecutar hasta que rompa la condición, ¿ok? Cuando ya no termina de encontrar nada, va a salir del bucle repetitivo. Y el do while, habíamos dicho que siempre tiene que estar acompañado del loop para que pueda ejecutarse simultáneamente. Entonces, aquí, si nosotros damos como que un mensaje, por ejemplo, un debug.print, y ponemos archivo, y ejecutamos, ¿no? Y ejecutamos, miren, vamos a dar aquí extraer contenido, vamos a darle no, vamos a decirle 202401, si vamos a aceptar, vamos a ver, va a abrir el archivo, ¿ok? Espera aquí un momento. Ah, ya, y acá, claro, claro. Sí, lo que está haciendo ahorita es que este bucle se está ejecutando infinitamente porque nunca está cambiando del primer archivo que encuentre. Y ahorita les voy a explicar por dónde está ese error. Vamos a detener esto. Vamos a darle finalizar tarea. Y ahorita les voy a explicar qué pasó acá. Vamos a abrir nuestro código. Vamos a abrir aquí. Está. Aquí está. Sale el programador. Ya está. ¿Qué fue lo que sucedió? Estamos acá. Aquí nos debió haber pintado, ¿no? Cada uno, todos los Excel, porque todavía no hemos hecho la condicional de qué Excel es el que vamos a pedir exactamente, porque se tiene que estar igual al parámetro que nosotros estamos definiendo en el input box. Pero aquí nos olvidamos de un detalle, ¿ok? Aquí nos estamos olvidando de un detalle, de que para que esto de aquí, ¿no? Que va a recorrer todo esto, cambie al segundo, al tercero, haga ese pase, ¿ok? Haga ese pase, tiene que haber algo que lo haga cambiar y aquí no está agregado. Por lo tanto, el loop lo va a ejecutar infinita vez porque nunca está cambiando, siempre está. Lo que estuvo haciendo es aquí, se quedó aquí y estuvo aquí, en este mismo Excel, dando vuelta, dando vuelta infinitamente hasta que lo corté de manera forzosa, ¿no? Entonces aquí vamos a agregarle el archivo, ¿no? Igual a Dios, ¿no? Y esto lo que va a hacer es, va a ir cambiando archivo por archivo, ¿ok? Vamos a comenzar acá. Y ahora sí, ejecutamos. Vamos a poner acá, damos no, vamos aquí a dar a aceptar.
¿sí? Y aquí ya nos aparece, ¿no? Todos los Excel, ¿no? Acá justo lo pinta acá abajo, Juan Pérez. Solamente nos está saliendo de él. Listo. ¿Por qué se abre el Excel? Porque acá arriba lo tenemos aquí ejecutado. Entonces por eso está abriéndose. ¿Ok? Entonces hasta ahí está bien. Está ejecutándose como debe. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Necesitamos recuperar solamente los Excels, ¿ok? Mejor dicho, el Excel, porque acá es solamente uno. Recuperar el Excel que cumple la condición que nosotros estamos pidiendo, ¿ok? El Excel que nosotros estamos pidiendo. Y para eso, como nosotros estamos apoyándonos de un parámetro que se llama periodo, que es el que estamos recuperando por la fecha que nosotros estamos pidiendo, vamos a crear aquí, ¿ok? Vamos a crear aquí una variable, ¿ok? Que se va a llamar la fecha de archivo. Y esto va a ser de tipo string, ¿ok? Va a ser de tipo string. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a poner aquí dentro del while, vamos a recuperar fecha archivo, ¿ok? Esto va a ser igual a que necesitamos que cuando vaya recorriendo, ¿no? Los Excels de Juan Pérez, ¿no? Cuando vaya recorriendo los Excel de Juan Pérez, aquí nos vamos a apoyar de algo, ¿ok? Aquí nos vamos a apoyar de algo. Nos vamos a apoyar de las fechas que ya tiene estos Excels, ¿no? Hay una fecha del 2023-01, 2023-02 y así, ¿no? Hasta llegar al último, ¿no? Que es lo que está haciendo el bucle. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es extraernos esta partecita de aquí, donde está el periodo, para hacer la comparación, ¿ok? Para hacer la comparación, vamos a ponernos acá. Entonces, aquí vamos a utilizar, vamos a dar dos funciones, ¿ya? Vamos a dar dos funciones. Primero necesitamos el intervalo, ¿ok? Necesitamos saber la posición desde dónde empieza, ¿ok? Desde dónde empieza este guión bajo, ¿no? Porque a partir del último guión bajo ya viene la fecha. Entonces, para eso existe una función que se llama string y esta de aquí. INSTR-ref. ¿Okay? Esto lo que va a hacer es darnos la última posición, ¿ok? La última posición donde se encuentre algún dato que nosotros ahora vamos a indicar. En este caso es el guión bajo. Lo que va a hacer esto es que nosotros le digamos archivo, ¿ok? Que va a venir todo este nombre de aquí, ¿ok? Archivo, todo este nombre. Le vamos a decir que dentro de ese texto encuentre el último guión bajo. ¿Ok? Como cadena, esto nos va a retornar, debería retornarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos debería retornar 11. ¿Ok? Entonces, esto de aquí nos retorna 11, pero recordemos que no es, o sea, termina en 11, pero el dato empieza en 12. ¿Ok? Empieza en 12. Ahí vamos a tener que sumarle 1 para poder extraer. Y para poder extraer, vamos a usar ahora, como ya acá tenemos la primera parte, vamos a utilizar la función meet. Y lo que hace meet es como si fuese una extracción de texto, ¿ok? Pero esta extracción de texto lo hace por inicio y fin. O sea, quiere decir que nosotros de todo este texto, ¿ok? Vamos a decirle que a partir del carácter número 12 le corra 6 adelante. Y se quede exclusivamente con esta parte de aquí. ¿Ok? Con esta parte de aquí. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que, ok, ya le estamos pasando dónde empieza. Empieza en 12, habíamos dicho, ¿no? Entonces, si es 11 más 1, 12, para que quede y que avance. Vamos a ponernos acá. ¿Cuántos hay acá? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces, que avance hasta el número 6, coma, ¿no? 6. Y cerramos paréntesis. Entonces aquí lo que vamos a tener en fecha de archivo, ¿ok? Deberíamos tener todos los periodos, ¿ok? Hace un ratito vimos todo el nombre de Excel, pero ahora deberíamos tener todos los periodos. Entonces, si no me he confundido, vamos a poner acá fecha de archivo, ¿no? Y imprimimos todo esto de acá. Vamos a poner acá, ejecutamos, ¿no? Extraer contenido, le damos que no. T2401. Lo que debería retornarnos es todas las fechas, ¿ok? Todas las fechas
A ver, vamos a ver aquí. Nos retornó la fecha. Vamos a ver qué pasó. Archivo. ¿Sí? ¿Está bien? Archivo. Ah, ya, es que acá nos estamos olvidando de algo. Claro, lo está extrayendo, pero aquí necesita el texto principal. Acá está, ¿no? Nos está pidiendo el texto principal. Entonces aquí es archivo, ¿no? Archivo, luego de qué coordenada es la que vas a empezar del carácter, sería 12 y dónde lo termina, ¿no? En este caso sería 6. Por eso que cuando ponemos, ¿no? 6. Ahora sí, ejecutamos nuevamente. Que no. Vamos a aceptar. Ahora sí nos retorna, ¿no? Vamos a marcarnos. Todo esto lo vamos a borrar. Está. Ahí está. Entonces está retornando ya todas las fechas, ¿no? Que tiene almacenadas. Todas las fechas que tiene almacenadas. Vamos a ponerlos acá. Entonces, como ya tenemos ese dato, ¿ok? Aquí voy a borrarme un archivo que... espérame, este de acá. Este me lo voy a borrar un momento. Ya. Entonces aquí ya tenemos todas las fechas por periodo de esa persona, ¿ok? Todas las fechas por periodo de esa persona. Entonces lo que nos queda por hacer, vamos a ponerlo acá. Lo que nos queda por hacer es ya hacer la comparativa, ¿no? Donde vamos a poner un if y vamos a decir fecha de archivo, ¿ok? Va a ser igual, ¿no? Al periodo, que es el que estamos pidiendo. Si eso se cumple, ¿ok? Si eso se cumple, ahí está el den. Entonces, lo que va a hacer ahora es abrir el Excel que corresponda, ¿no? Aquí, ¿no? El Excel que corresponde aquí. Y para esto le vamos a poner ya, vamos a sacar acá documento, ¿ok? Va a ser igual a ruta, ¿ok? Que en este caso es esta de aquí, ¿ok? Esta de aquí. Y le vamos a concatenar el archivo. Aquí vamos a sacar nuestra variable string, documento. ¿Ok? Vamos a sacar aquí nuestra variable documento. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir el documento, ¿no? Vamos a poner workbooks. ¿Ok? Le vamos a poner workbooks.open y le vamos a poner file name. ¿Ok? File name. Y le pasamos todo documento, ¿no? Entonces, todo esto lo que va a tener es toda esta ruta más el archivo que nosotros hayamos pedido de acuerdo al periodo. Vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Ahora, algo importante, ¿no? Que justo lo vimos también el día de ayer, que son las posiciones. ¿Y qué son las posiciones, no? Las posiciones, para lo que nos pudieron estar el día de ayer, es que cuando nosotros hagamos la consolidación, ¿ok? Así sea total o masiva, ¿ok? Voy a borrar esto de acá, ¿no? Hemos jalado todos los archivos. Así sea la total o masiva, si nosotros hoy pegamos aquí una parte, ¿ok? Si nosotros pegamos hoy una parte, para nosotros pegar el siguiente archivo que luego quisiéramos copiar y pegar aquí, necesitábamos saber cuál es la última posición o cuál es la última fila, dónde termina, para que nosotros luego aquí comencemos a pegar la nueva información, ¿ok? Para que aquí luego nosotros peguemos la nueva información. Y esto iba a ser de manera repetitiva. Si iba a pegar una tercera parte, tenía que saber, ah, ok, termina aquí en 17, le sumo 1, 18, entonces desde 18 debe pegar la nueva información, y así, ¿no? Ese era el datito que habíamos visto. Y para eso habíamos creado una función, ¿no? Que nos permitía obtener la última posición, ¿no? Del archivo del supervisor, ¿ok? Que era este de acá. Esta función lo que nos retornaba era exclusivamente la última posición, y ya le sumaba 1 y nos daba la posición. Vamos a regresar acá a extraer. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Como ya la función ya está armada, entonces vamos a reutilizarla. Solamente creamos nuestra variable posición. Vamos a crear aquí nuestra variable posición. Va a ser de tipo integer,
¿ok? Nuestra variable de posición va a ser de tipo integer. Entonces aquí, después de workbook, vamos a decir posición, ¿ok? Va a ser igual a ¿qué? A la última fila, ¿ok? Así es como llamamos a la función. Última fila, ¿no? Y le pasamos como parámetro el nombre del gerente para que sepa de qué archivo es el que tiene que identificar. Vamos a regresar acá. Está. Entonces llamamos a última fila, ¿ok? Y le pasamos el nombre del gerente, ¿no? Al final, el nombre del gerente es el que se va a encargar, ¿ok? De saber qué archivo es el que tiene que manipular y saber cuál es la última posición, ¿ok? Listo. Entonces, una vez que ya sepamos eso, lo que queda es ya trasladar el archivo que nosotros hemos abierto de aquí, ¿ok? Trasladarlo a nuestro archivo de plantilla. Para esto necesitamos crear nuestra variable rango. Vamos a crear una variable rango, tipo range, y vamos a colocar aquí, ¿no? Recordemos que cuando estemos trabajando con variables de tipo de objeto, ¿ok? Cuando trabajemos con variables de tipo de objeto, es importante siempre anteponer el set, ¿no? Porque son variables de tipo objeto. Entonces, íbamos a poner aquí rango, ¿ok? Y vamos a poner aquí rango. Vamos a poner aquí workbook, ¿ok? Porque recordemos que tenemos dos archivos abiertos ahorita. Este de aquí y tenemos este otro de aquí, ¿ok? Entonces, vamos a tener que definirlo con variable para manipularlo. Entonces, le vamos a poner aquí archivo. ¿Qué es archivo? Es este archivo de acá. El que hemos nosotros escogido es este de aquí. Eso de ahí le vamos a decir que considere, ¿ok? Vamos a poner aquí el rango de la hoja 1, ¿ok? Para eso le vamos a poner aquí 1, vamos a poner el range A1 punto urrem read. Listo. Vamos a ponerle current region. Y luego, lo mismo que hicimos con el totalizado, ¿no? Es lo mismo. Habíamos puesto rango y le habíamos puesto offset para que solamente se quede con el contenido y no considere los encabezados, ¿no? Porque los encabezados en la estructura nosotros ya lo tenemos. Así que cuando haga el pegado, lo tiene que hacer. Tiene que, mejor dicho, nosotros no vamos a copiar con todo el encabezado, solamente el contenido, nada más, sin encabezado, porque ya tenemos en nuestra plantilla general el encabezado. Entonces le colocamos 1,0, ¿ok? Para que cambie. Luego hacíamos la redimensión, ¿ok? Hacíamos la redimensión con resize. Vamos a poner aquí rango.rows.counts -1, 9. ¿Por qué 9? Porque recordemos que la estructura tiene 9 encabezados, ¿ok? Entonces, cuando haga el copiar de todo esto, necesitamos que salte primero. El offset va a hacer que ya no considere el encabezado y se mueva hasta acá. Pero al saltarse, ¿ok? Una fila va a generar una fila en blanco, porque esa fila en blanco es justamente la que hemos movido, ¿no? Estábamos así, se movió así, ¿no? Sí, y se movió así. Entonces con el resize vamos a redimensionar para que solamente encapsule las filas, ¿ok? De la tabla. Entonces una vez que ya tenemos esto, ya aplicamos el copy. Es bastante similar a lo que habíamos visto el día de ayer. Hemos puesto un copy y ahora sí lo mandamos a nuestro libro donde se encuentra, donde va a consolidar todo. Le poníamos nombre de gerente, ¿no? Concatenado, XLSX, ¿no? De la hoja 1, ¿veis dónde está? Y luego le decíamos la posición donde iba a ser el pegado, ¿ok? ¿Y cuál era la posición? Es nuestra variable que hemos creado aquí para saber en qué posición es la que tiene que pegar. Y para eso le habíamos puesto aquí la posición, ¿no? Coma
uno para que lo pegue a partir del primer encabezado. Guardamos. Y una vez que ya tenemos esto, ¿ok? Una vez que ya tenemos esto, procedemos a cerrar ese archivo. No el de plantilla, sino este de aquí, ¿ok? Este de aquí, porque ya no lo vamos a utilizar, ya que hemos extraído lo que necesitábamos. Close y lo cerramos sin guardar los cambios, ¿no? Y para eso le ponemos el false, para que no considere los cambios, ¿ok? Y con eso me parece que ya estaría, chicos. Me parece que ya estaría, porque hemos hecho eso, paso de extracción. Hemos hecho esto de aquí, paso de extracción. Y copia esto de acá, mueve y ya debería estar. Ya debería estar. A ver, probemos. A ver, en nuestra plantilla no tenemos ningún registro. Hay que asegurarnos primero. Ya está, no hay ningún registro. Entonces, vamos acá a limpiar. Si acá le digo que no, porque no voy a extraerlo todos los Excel, porque ya habíamos visto que si le damos sí, extraía todo. Le vamos a poner que no, ¿ok? Y aquí vamos a ponerle el periodo, ¿ok? Que es el que queremos, el que queremos extraer. Vamos a decirle que queremos extraer el de marzo, ¿ya? Vamos a ponerle 2025-03. Le damos acá, vamos a minimizar esto. 2025-03. Entonces le vamos a aceptar. Que dice, no se ha definido el tipo definido por el usuario. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver en qué nos está saliendo el error. Vamos aquí. A ver, vamos a revisar qué es lo que ha sucedido. A ver, solo para revisar que no haya sucedido nada en la plantilla. Ya, todo está igual. A ver, ejecutamos. Vamos a ponerle que no. Ponemos 2024 ya, 01. Dice, no se ha definido el tipo de uso, no se ha definido el tipo definido por el usuario. Ah, ya. Es que acá dice string, pero es string. Vamos a darle detener. Empezar esto. Es string, ya. Ya lo corregimos ahí. ¿Algo más que haya que revisar? No, ya. Ejecutamos nuevamente. A ver, nuestro archivo sigue con 10K, ya. Tiene nada de contenido. Y extraemos. Ponemos que no y le ponemos 2025-03, ¿no? Claro que queríamos. Y listo, ¿no? Y aquí ya nos sale el resultado que dice se consolidó el archivo. ¿Ok? Entonces, si vamos a la carpeta, ahora dice 24K. Vamos a abrir el archivo y ya tiene, ¿no? Ya tiene por acá todo lo de marzo. Exclusivamente todo lo de marzo. Y cerramos y pedimos otro periodo más. Hasta el contenido, le vamos a no, le vamos a decirle 2025-02. Vamos a aceptar. Listo, ¿no? Se consolidó el archivo. Abrimos, ahora pesa 37K. Si vemos acá, ya tiene febrero, ¿no? Y marzo, ¿no? Y si se dan cuenta, todo esto, enero de marzo, se queda donde está, pero febrero ha sido agregado en la parte de abajo, ¿no? Y que justamente eso es lo que hace la función posición, ¿no? Que creamos, darnos la última posición, ¿no? Y saber desde qué periodo es el que se ha generado. Esto lo vamos a cerrar. A ver, chicos, hasta aquí, chicos, con la parte de procesar el proceso de extracción por periodo. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? O por ahí dicen, profe, me quedé en tal punto, tengo una duda. ¿Todo claro, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? A ver, chicos, igual, por si acaso, si chat, a ver si Nanis tiene alguna consulta. Todos podrían probar el código, chicos, igual lo tienen en el repositorio para que también ustedes hagan sus pruebas y puedan revisar justamente lo que estamos viendo ahora.
Igual, chicos, si estoy yendo muy rápido, me avisan, ¿no? Y lo volvemos a repetir, no hay problema. A ver, chicos, entonces me parece que todo bien por ahora. Ya, listo. Entonces ya tenemos la parte, ¿no? De hacer el consolidado, ¿no? Ya tenemos justamente esa parte. Ahora lo que debemos llegar es hacer esto de aquí, ¿ok? Esto de aquí. Ya tenemos el consolidado, ¿no? Ahora lo tenemos que hacer aquí, ¿no? Para esto vamos a darle información, ¿no? Porque claro, aquí tenemos 23, 24 y 25, ¿no? En el Excel no tenemos. Vamos a dejarlo lleno. Vamos a borrarlo, ¿ok? Vamos a borrarlo, vamos a limpiar aquí, vamos a generar una plantilla nueva. Listo, si vamos aquí, ya se generó la plantilla. Vamos a decir que se extraiga todos los archivos. Vamos a darle en no y vamos a darle en cancelar. Acá primero limpiamos, ahora sí extraemos. Vamos a decirle que extraiga todo, ¿ok? Para hacer ya el análisis con el código. Y este análisis, chicos, es similar. Los que estuvieron el día de ayer en la clase, va a ser bastante similar a lo que resolvimos el día de ayer. Nos quedamos unos minutos al final de la clase el día de ayer resolviendo un ejercicio que habían planteado en un grupo, ¿no? Lo resolvimos para que puedan participar algunos. No sé si alguno de ustedes llegó a enviar o no lo envió. Al final no vi, chicos, haya enviado algo. Así que no sé si al final llegaron a participar o no. Igual por el chat me pueden decir si alguien participó y de repente, profe, se me complicó, no sé. Quieren que lo revisemos. Esto de acá, ya lo tenemos y vamos a limpiar. Listo. Vamos a darle aquí y vamos a crear nuestro módulo. ¿Ok? Exportar. ¿Ok? Vamos a generar nuestra vista del reporte. Vamos a insertar, pero no lo voy a ver en el video. Ok, ya, no hay problema, Percy. La idea es que lo revisen y vean, ¿no? Porque justo los que no pudieron estar el día de ayer, salió una problemática. Bueno, no salió una problemática, salió una idea que plantearon en el grupo para un sorteo de Python, me parece, o de Docker, no recuerdo cuál era. Y la mayoría había presentado con Power Query o con funciones avanzadas de Excel, ¿no? Y aquí, como estamos en el curso de VBA, lo resolvimos utilizando macros, pues, ¿no? Y ahí les pasé el archivo para que participen, ¿no? Espero que no sea demasiado tarde, chicos, para que puedan participar. A ver, vamos a revisar aquí. Ya tenemos todo el archivo completo. Todo el archivo completo. Listo. Y vamos a cerrarlo ya. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser bastante similar, ¿ok? Bastante similar a lo que vimos el día de ayer. Vamos a tener que hacer un join de tablas, ¿no? Yo le digo join de tablas porque lo veo como si fuese una consulta SQL, pero es a nivel de código, ¿ok? Y es porque aquí nosotros tenemos una lista, ¿ok? Y esta lista, para que funcione, tenemos que recorrerla una por una, ¿ok? Tenemos que recorrer la lista una por una. Entonces, esta lista que tenemos que recorrer, lo tenemos que igualar al resultado que nosotros nos encontremos aquí, ¿ok? Con el resultado que nos encontremos aquí, que es esto de acá, vamos a verlo acá, vamos a explicarlo así. Vamos a irnos, acá está el producto. Entonces, lo que vamos a hacer, y es bastante similar, es cuando vayamos a recorrer este Excel, ¿ok? ¿Cuál va a ser nuestro Excel? Vamos a mirarlo nuevamente así, ¿ok? Vamos a mirarlo nuevamente así. Nuestro Excel padre es este de aquí, ¿ok? Este es nuestro Excel padre. Y lo que tenemos que hacer es buscar, ¿ok? Vamos a buscar por año, ¿ok? Vamos a buscar por año. Luego vamos a buscar por producto en esta hoja de aquí. Entonces el bucle va a ir recorriendo, ¿no? Fila por fila, ¿ok? Va a ir recorriendo fila por fila. Así como estoy haciendo con el teclado, así lo voy a ir recorriendo, ¿ok? Va a recorrer fila por fila. Entonces, como nuestro Excel padre es este de aquí, tenemos que hacerle como si fuese un join, ¿ok? Como si fuese un join. Va a buscar esto, si existe acá y cumple el año, lo va a traer. Y así, por cada uno de los productos. Si este producto existe acá
y es de este periodo, lo va a traer aquí, y así sucesivamente. Vamos a cerrar esto acá, que no lo vamos a necesitar abierto porque lo vamos a trabajar desde aquí. Entonces, vamos a crear nuestro módulo que se va a llamar, ok, vamos a crear nuestro módulo que se va a llamar report. Un módulo que se va a llamar report. ¿Ok? Y para esto vamos a crear aquí, ¿ok? Vamos a crear aquí uno que se llame generar reporte. Listo. Vamos a crear uno que se llame generar reporte. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. Vamos a tener que hacer primero la validación, ¿ok? Porque solamente va a generar de los Excels que se encuentren generados. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Y para esto me parece que podemos copiarnos de abrir archivos. Podemos copiarnos de acá. Me parece que de este de aquí. Porque es lo mismo. Copiamos esto de acá y lo vamos a poner acá en exportar. En el reporte. Pero vamos a adaptarlo a ver si es justamente todo lo que necesitábamos. A ver. Lo primero que necesitamos es que todo cumpla con la condición. Aquí lo único que vamos a cambiar es todo esto de acá. ¿Ok? Todo esto lo vamos a quitar. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar esto porque aquí es donde vamos a crear nuestros procesos. ¿Ok? Si no encuentra el archivo, nos va a salir que no existe el archivo. ¿Ok? Quiere decir que si le damos activo y no encuentra y no ha sido generada ninguna plantilla con este nombre, nos va a salir no existe el archivo. ¿Ok? Nos vamos a quedar igual con el resultado 1. Ok, nos vamos a quedar con el resultado 1, pero vamos a irnos acá ahora. Vamos a irnos acá porque aquí es donde lo vamos a generar. Ok, aquí es donde lo vamos a generar. Entonces, todo esto se encuentra, ok, en la hoja formato. Ok, todo esto se encuentra en la hoja formato. Así que vamos a necesitarnos crear aquí, si es que ya cumplió la condición, se consolida el archivo. No, vamos a poner acá, se generó el reporte. Se generó el reporte. Ok, se generó el reporte. Pero previamente, aquí vamos a crear una función que se va a llamar, vamos a ponerle definir, ¿ya? Vamos a definir la vista porque es una vista por año, ¿ok? Vamos a poner definir vista. Vamos a crear una función que se va a llamar definir vista y le vamos a pasar nombre de gerente, ¿ok? Nombre de gerente. Y aquí vamos a crear, vamos a hacer acá un sub que se va a llamar definir vista, ¿no? Y vamos a poner aquí nuestro parámetro, que era nombre de gerente. Nombre de gerente. Acá. Todo esto va a ser de tipo texto. ¿Ok? Todo esto va a ser de tipo texto. Y en la parte de definir vista, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar aquí lo siguiente. Como son 3 años, vamos a hacer un recorrido de cada uno de los años, pero vamos a generar una sola variable que nos va a hacer ese trabajito. Entonces, vamos a poner dim, vamos a poner rango, una variable range, vamos a poner las range. Y lo que va a tener esta variable rango, ¿ok? Vamos a ponernos acá. Vamos a crear también nuestra variable i, ¿ok? Vamos a crear nuestra variable i, que va a ser de tipo integer. Y vamos a hacer aquí el for. Necesitamos que se recorra 3 veces esto, ¿ok? 3 veces esto necesitamos que se recorra. Necesitamos que recorra 3 veces. Entonces aquí vamos a colocar el for, ¿ok? Vamos a colocar el for. Vamos a decir i. Pero antes de esto, chicos, me estoy olvidando de algo importante. Necesitamos definir los periodos, que en este caso son 3 años. Entonces vamos a crear una variable aquí, periodos. ¿Ok? Vamos a crear aquí una variable periodos y va a ser de tipo string.
Y aquí en periodos vamos a utilizar, ya sé, vamos a crear aquí periodos, ¿ok? Y va a ser igual a lo siguiente. Vamos a colocar 2023, 2024 y 2025, ¿ok? Vamos a colocar así. Y necesitamos, vamos a crear aquí una variable partes, ¿ya? Porque lo vamos a partir. Y ahorita les voy a explicar qué es una partir. Vamos a colocar un split, periodos, y le vamos a poner así, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el split? ¿Ok? ¿Y qué es lo que, lo que está diciendo periodos? Véanlo de esta la siguiente forma. Cuando yo coloco un split, ¿ok? Y dentro se encuentra todo este carácter de texto y estoy separándolo por comas, ¿ok? Y estoy separándolo por comas, lo que hace el split es lo siguiente. Va a tomar este texto, ¿ok? Va a tomar este texto y lo va a partir en tres partes, ¿ok? Lo va a partir en tres partes. Y así. Voy a ponerlo así para que se entienda. ¿Ok? En tres partes. Solo así por mientras. El split lo que está haciendo es tomar todo este texto, ¿ok? Tomar todo este texto y partirlo en tres partes, ¿ok? Y lo está separando por comas, ¿ok? Todo este texto está separado por comas y lo va a partir en tres partes. Cero, uno y 2, ¿ok? Esas son las partes, ¿ok? Esas son las partes. Vamos a dejarlo así comentado para que si por ahí, alguien por ahí le salte la duda, ¿ok? Está separado en tres partes, ¿ok? En tres partes. Y esto ya es, ya entrando, ¿ok? Cuando se trabaja con ese tipo de situaciones en las que necesitamos hacer un bucle que sea repetitivo por 3 veces el año, ¿ok? Y necesitamos recuperar cada uno de estos elementos, vamos a apoyarnos de un array, ¿ok? ¿Alguien se ha matriculado por si acaso en el curso he visto que van a lanzar el curso de Python? ¿Alguien de ustedes se ha matriculado, chicos, por si acaso? ¿Alguien de ustedes se ha matriculado? Ya, ahí Percy nos dice que yo. Perfecto. Cuando ustedes vayan a trabajar, vayan a ver el curso de Python, ahí van a profundizar un poco más en el concepto de los arrays, de las dimensiones. Existe, a ver, para no entrar tanto a profundizar tanto, existen las listas, las tuplas, los diccionarios, que justamente hacen esto de acá. Exclusivamente en un split, ¿ok? Pero trabajan de esta manera. ¿Ok? Trabajan en vectores, que son los arrays. ¿Y qué es lo que se utiliza para poder mover millones de miles de millones de datos? ¿Ok? Porque es el formato más simple de poder manejar y ocupa poco espacio. ¿Ok? Entonces lo que hacen los arrays es justamente eso, vectorizar la información de una forma en la que podamos verlas como si fuese una tabla, ¿ok? Yo puedo tener no sé, 7 millones de registros y utilizando un array puedo ver esa tabla, puedo consultar, acceder a la información que se encuentra ahí. Entonces, cuando ustedes lleven el curso de Python, lo van a ver más a profundidad, pero es más o menos eso, ¿ok? Es un vector que trabaja de acuerdo a posiciones, ¿ok? Y coordenadas de acuerdo es como si fuese una tabla. Básicamente esto, como si fuese esta tablita de aquí. Solo que lo estamos metiendo y vamos a poder acceder en cada uno de estos registros, ¿ok? Ya cuando lleven el curso les van a profundizar un poco más las listas, las tuplas, los diccionarios, ¿no? Que involucra. Aquí en macros existen los arrays, pero no son un poco complicados de manejar en el sentido de que, a diferencia de Python, es que cuando manejas arrays ahí, tú previamente puedes definir cuánto va a ser el volumen con el que vas a trabajar, ¿no? Voy a trabajar, es como cuando crean una tabla, ¿no? 8 filas con 8 columnas, ¿no? Como cuando crean las tablas en Word, pues, ¿no? Colocan que su tabla va a ser 8 filas y 8 columnas, y así trabaja, ¿no? Aquí en macros, si no les dices cuánto va a tener la dimensión, no te funciona, no te deja trabajar, hasta que tú previamente la definas. Entonces, muchas veces cuando trabajamos con data, no siempre vamos a saber cuánto tiene la data, ¿no? Todo el volumen. Entonces, ahí es donde se complica el manejo de los arrays.
para ese tipo de trabajo, ¿no? Ahorita estamos haciendo con un split sencillo, que es como que la puerta a entender el mundo o el concepto de qué es un array, ¿no? Pero para que tengan ahí más o menos una idea de qué trata, ¿no? Entonces aquí le hemos hecho un split para partirlo en tres partes, ¿no? Separarlo en 0, 1 y 2, ¿no? Para tenerlo esa parte. Entonces, ahora nuestro for, vamos a regresar acá, vamos a descomentar esto. A nuestro for le vamos a decir que recorra esas partes, ¿ok? Y para hacer ese tipo de recorrido, ¿ok? Para hacer ese tipo de recorrido, vamos a utilizar una función que se va a llamar, que se llama lbounds, ¿ok? Y lo que hace lbounds es ir desde la primera parte, ¿ok? Partes. Colocar ahorita el otro. Lo que hace lbound es ir desde la primera parte. ¿Y cuál es la primera parte? Cero. ¿Qué es 0? 20, 23. ¿Ok? Va a ir de la izquierda hasta, ¿ok? Necesita ir hasta el tope, ¿ok? Hasta el tope del array, de la dimensión, que sería el 20, 25, que sería, ¿no?, el número 2. Entonces, para eso, para llegar al final, utilizamos bounds. Listo. Entonces lo que hace es ir desde el punto 1, ¿no? Recordemos el concepto del for, y el for va desde el punto 1 hasta donde nosotros le digamos, ¿no? Si va de 1 hasta 10. Acá le estamos diciendo desde el primer índice hasta el índice final, ¿ok? Hasta el índice final. Y luego esto nosotros aquí podemos decirle, por ejemplo, debajo.print, podemos decir partes, ¿ok? Partes, entre paréntesis y, ¿ok? Vamos a ver aquí si ya tenemos generar reporte. Vamos a ponernos acá. Generar reporte. Esto debería decir generar reporte. Vamos a cambiarle el nombre a generar reporte. Asignar macro. Le vamos a poner generar reporte. Generar reporte. Listo. Entonces, si yo presiono aquí, me sale aquí abajo 20, 23, 24, 25. De nuevo, primo, me sale 20, 23, 24 y 25. Porque ¿qué es lo que nos dice el concepto de los vectores? Es que cuando estemos trabajando con arrays, acá es un array sencillo, no es un array complejo, nada, es súper sencillo, donde tenemos índices, ¿no? Que va desde el 0 hasta el número 2, porque hay 0, 1 y 2 elementos. Entonces, lo que hace el array es recorrer desde el primer 0 y hasta el final. Entonces, yo puedo acceder a esta dimensión, ¿ok? A estos elementos, a esta lista, ¿ok? A esta lista, y acceder a cada uno de sus elementos, ¿no? Indicando cuál es el índice en el que estoy trabajando. Entonces, aquí es como si fuera 0 y aquí es como si fuese 2, ¿ok? Entonces, por este cada vez que se incrementa, 0, 1 y 2, ¿no? Si lo quieren ver así. Podría ser, por ejemplo, a ver si se lo coloco. Lo coloco aquí. Vamos de nuevo. Ahí está. ¿Ven? ¿Vieron? Acá está. 2023 es el índice 0, 2024 es 1 y 2025 es 2. ¿Ok? Esto de aquí, al momento de convertirlo en un split, lo estamos transformando en un array, ¿ok? En una lista. Y cuando se convierte en una lista, es como si se viera de esta manera. ¿Ok? Es como si se viera de esta manera. Tiene un índice y tiene un valor. Índice, valor. Índice, valor, ¿no? Así se lee una lista. Esto es un array. Ya cuando vean Python va a ser un poco más, digamos, amigable porque ahí podemos definir diccionarios y darle un poco más de detalle, que aquí sí, si no lo mostramos así, no podríamos ver este detalle, ¿no? Pero allá cuando vean van a ver que es bastante amigable, ¿no? Solo hay que entender este concepto, que siempre va a tener un índice inicial, ¿no? Que siempre va a ser 0. Vamos a esto de acá. Entonces, ya sabemos que aquí está recorriendo 3 veces y partes es lo que está haciendo que nos muestre exactamente
cada uno de los periodos que hemos creado aquí. ¿Ok? ¿Está ahí? Check. Estamos bien. Entonces, ahora vamos a crear, ¿ok? Una vez que tenemos nuestro bucle aquí, vamos a comentar esto. Igual, chicos, si alguien tiene alguna duda o algo, díganme, chicos, escriban en el chat o pueden abrir el micro, chicos. Recuerden que pueden hacer las consultas que tengan, chicos, ¿ok? No se queden con las dudas. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya vamos a generar la vista. Generar la vista. Ya estamos haciendo el recorrido y le vamos a pasar dos parámetros, ¿no? El nombre del gerente, que es el que vamos a necesitar para poder hacer el armado, y el año. Y para eso estaba aquí partes. ¿Ok? Partes, entre paréntesis, y. ¿Ok? Partes, entre paréntesis, y. Entonces, esto de aquí, ¿ok? Esto de aquí, vamos a generar aquí ahora abajo otra función. ¿Ok? Vamos a generar otra función aquí que se va a llamar partes. Y vamos a crear aquí un sub que se va a llamar generar vista. ¿Ok? Generar vista. Y a ver, y aquí le vamos a poner nombre de gerente, ¿ok? Que es el que estamos recuperando aquí. Nombre de gerente. Texto. ¿Ok? Y luego le vamos a poner aquí el periodo, ¿no? El que vamos a hacer. Ok, así. Listo. Entonces aquí es donde vamos a empezar ahora a abrir recién este archivo de aquí. ¿Ok? Una vez que hemos definido el periodo y ya tenemos claro los años que van a ser, ya podemos abrir este archivo. ¿Ok? Ya podemos abrir este archivo. Y para esto vamos a poner aquí workbooks. ¿Ok? Vamos a ponerle workbooks.open, ¿no? Para abrir archivos. Le vamos a poner file name, o sea, el parámetro, y le colocamos ruta de exportación. ¿No? Ya sabemos que ruta de exportación es toda la ruta donde se encuentra esta plantilla de aquí. ¿Ok? Donde se encuentra esta plantilla de aquí. Luego le ponemos nombre del gerente, ¿no? Concatenamos punto XLSX, ¿ok? XLSX, ¿no? Con esto ya abrimos el archivo. Ahora necesitamos definir esta tabla, ¿ok? Necesitamos definir esta tabla de aquí, esta de acá, y esta tabla de acá, ¿ok? Y esta tabla de acá. Para esto vamos a crear nuestra variable que nos guarden estas dos tablas de aquí, ¿ok? Estas dos tablas de aquí. Una se va a llamar TBL base, ¿ok? TBL base que va a ser exclusivamente esta de aquí, ¿ok? Esta de acá. Perdón, chicos, es esta de acá. Esta es la que va a ser base, ¿ok? Esta es la que va a ser base. Y la otra va a ser esta tabla de aquí, que va a ser de formato, ¿ok? Va a ser esta de aquí de formato. Entonces, primero, definamos base, ¿ok? Definamos base. Entonces, vamos a crear aquí nuestra variable, tbl base va a ser de tipo range, ¿ok? Tbl base va a ser de tipo range. Luego vamos a definir la segunda variable, que va a ser tbl reporte, ¿ok? Que es para decirle que se está acá, ¿ok? Para mantener ahí el orden. tbl reporte, vamos a poner acá. Esta la vamos a crear de tipo worksheets. Ahorita les voy a explicar por qué de tipo worksheets. ¿Cierto que estoy bien? Sí, vamos a necesitar, ya, vamos a colocarlo acá primero. Tipo base va a ser el documento, workbooks, ok, va a ser el workbooks, para acá,
ser el nombre del cliente, que es el que hemos pasado por parámetros, ¿ok? Que es el que hemos pasado por parámetros, punto xlsx, ¿ok? Sobre acá, punto sheets. Sabemos que eso está en la hoja 1. Range A1, punto current read. Entonces, lo que está haciendo esto es que cuando abra esto, ¿ok? Cuando abra esto, va a seleccionar todo esto de aquí, ¿ok? Vamos a tener el control de todo esto, porque debemos iterar cada uno de estos registros para hacer los comparativos de la información que nosotros vamos a pegar aquí. ¿Ok? Entonces, imagínense que esto va a abrir y se va a seleccionar, ¿ok? Va a abrir y se va a seleccionar. Vamos a cerrar esto. Vamos a hacerlo esto un poquito más pequeño para que entre en el código. Entre. Ya, ahí se ve. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora vamos a llamar al otro set. Y en este otro set va a tener TBL reporte. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a indexar, ¿ok? Esta tabla de aquí. ¿Ok? Vamos a colocarle this workbook para decirle que de la tabla de este libro de trabajo, ¿ok? This workbook, ya sabemos que estamos hablando del libro de trabajo donde se está ejecutando la macro. Vamos a ponerle sheets. Vamos a poner aquí formato. Formato. ¿Ok? Vamos a ponerle ahí formato. Listo. Tenemos aquí formato. Ahora, lo que necesitamos es recorrer esta lista. ¿Ok? Necesitamos recorrer esta lista de aquí. Y aquí vamos a aprender un truquito. Por ejemplo, esta de aquí tiene celdas combinadas. ¿Ok? Tiene celdas combinadas. ¿Ok? Tiene celdas combinadas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Si yo coloco, por ejemplo, bag.print, ¿ok? Recuerden, tenemos que recorrer esta de acá. ¿Ok? Tenemos que recorrer esta de acá de la izquierda. Si yo coloco debug.print y escribo y le pongo range a1.currentRead.rows.counts, si imprimo esto, el archivo lo cerramos, me va a retornar esta acá, 5. ¿Ok? ¿Y por qué me retorna 5? 3, 4, 5. Lo que sucede es que esto de aquí de reporte, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estemos queriendo hacer el recorrido, vamos a necesitar saber cuántas filas tienen aquí, ¿ok? Necesitamos saber cuántas filas tienen aquí. Lo que me está retornando es solamente la cantidad de filas que está encontrando, ya que cuando hace el row, espérenme, aquí está faltándome, no sería A1, sino sería C9. Esperen, chicos, un segundo, un segundo. De nuevo en el reporte, cerramos. Ya, ahora sí, 18. Entonces aquí me está retornando, ¿ok? Me está retornando 16 registros que tiene aquí, ¿ok? Perdón, 15 más 3 que son estas tres filas, ¿ok? Estas tres filas, que son esta celda con tres filas juntas, ¿ok? Combinadas, filas combinadas. Ponemos hasta acá para que se vea. Entonces, al final nuestro bucle debería ser hasta aquí, ¿ok? Debería ir solamente 15 veces. Entonces, si nosotros tenemos 18 y nuestro for que nosotros vayamos a definir, para ir creándolo,
Vamos a ir por hasta X. Nuestro for, para que vaya desde aquí hasta aquí, ¿ok? Yo puedo ponerle 12, ¿no? Puedo ponerle 12, porque es desde donde empieza, ¿ok? Pero tengo 18, ¿ok? Yo podría utilizar ese dato, ¿ok? Podría utilizar ese dato y ponerlo aquí, ¿no? Ponerlo desde 12 y 18, pero no es que vaya de 12 a 18, solamente va 15 veces. Entonces, digamos que si yo quisiera saber exactamente la última posición, ¿ok? La última posición, podríamos hacer un poco también el caso en el que vimos retornar la última posición y colocarlo aquí, ¿ok? Pero existe un truquito que es esto de aquí, ¿no? Imaginemos que estamos en la última fila del Excel, ¿ok? Imaginemos que se ha seleccionado la última fila del Excel y le estamos dando control flecha hacia arriba, ¿ok? Y me va a posicionar en la última fila que tenga llena esa columna, ¿no? La última fila que tenga llena esa columna. Y esa última columna es 26. Entonces, si yo sé que empieza en 12 y termina en 26, ya tendría el último dato, pero necesitaría recuperar ese 26, ¿ok? Necesitaríamos recuperar ese 26. Y para eso hay una forma bastante similar a esta, pero existe otra forma que es la que les acabo de mostrar, yéndonos hasta la última fila y haciendo un control flecha hacia arriba, ¿ok? Pero eso no lo vamos a hacer manualmente, sino que vamos a escribir, por ejemplo, última fila, vamos a hacer de tipo integer, después del set, vamos a decir aquí última fila, ¿ok? Vamos a decir última fila va a ser igual a qué? A TBL reporte, ¿ok? Va a ser igual a TBL reporte. Vamos a colocar cells, ¿ok? Vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a contar cuántas filas tiene el Excel, esta columna, ¿ok? Esta columna tiene, vamos a poner acá TBL reporte.rows.count. Esto nos va a retornar toda la cantidad, ¿no? Toda la cantidad de filas que tiene esta celda aquí. ¿Ok? Vamos a decirle coma 3. ¿Ok? Esto lo que va a hacer es irse aquí, a esta última fila, la fila del millón. ¿Ok? Va a ir a esta última fila. Y luego existe una propiedad que se llama el XLApp, que hace justamente eso, ese control con flecha hacia arriba. ¿Ok? Ese control con flecha hacia arriba hace eso. Y para que nosotros podamos utilizar esa función, debo poner end, abrir paréntesis, y escribir XLApp, ¿ok? Y le vamos a poner punto row, ¿ok? ¿Por qué punto row? Porque al colocarle punto row, bien, va punto print, última fila, poner aquí, vamos a borrar esto, observamos, nos retorna la última fila que tiene datos. Y en este caso la última fila que tiene datos de esta columna C es 26. ¿Ok? Es 26. Por lo tanto, ya tendríamos hasta dónde tendría que ir nuestro for. Entonces lo vamos a conectar. No tendríamos que colocar aquí ni jugar, sino que cada vez que se agreguen nuevos productos, ya tendríamos también ese cálculo. ¿Ok? Es otra forma de hallarla. Y aquí le vamos a poner última fila. ¿Ok? Entonces, nuestro for va a ir desde ese punto, ¿ok? Desde este punto que es el número 12 hasta la última fila, que en este caso es 26, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que se termine de agregar todos los productos, ¿ok? O los futuros que puedan haber, ¿ok? Los futuros que puedan haber. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es de la tabla reporte, ¿ok? De la tabla reporte, que es la que corresponde a este de aquí, ¿ok? Que es la que corresponde a esta de aquí. Vamos a abrirla para
saber dónde está todo. Vamos a poner aquí, columna 3. 1, 2 y 3. Habíamos dicho que TL reportes está aquí en formato. Entonces es 1, 2 y 3. Vamos a recuperar este primer valor, ¿ok? Este primer valor. Y para esto vamos a almacenarla en una variable que se va a llamar producto y que va a ser de tipo texto. Entonces, producto, ¿a qué va a ser igual? ¿Ok? Ya estamos aquí. Va a ser igual a TBL reporte. ¿Ok? Va a ser igual a TBL reporte. Punto sales. ¿Ok? Punto sales. Y le vamos a decir i, coma 3, punto value. ¿Ok? Punto value. Entonces, lo que tiene producto es este primer dato. ¿Ok? Este de aquí. Lo estamos almacenando en esta variable. ¿Ok? Lo estamos Uy, almacenando en gol, esta. gol de. Uy, no, A no ver, fue gol. ahí, por favor. A ver, ya está. Listo. Ya está. Entonces, colocamos aquí producto, ¿ok? Ya lo almacenamos en esta variable. Ya tenemos el primer dato. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer la comparación, ¿ok? Pero para hacer la comparación, ¿ok? Ya tenemos este primer dato. Hay que hacer la segunda iteración para comparar este dato con este dato que tiene aquí en esta primera vuelta, ¿ok? Para comparar ese primer dato que tenga, ¿ok? En lo que voy recorriendo así como estoy haciendo en el cursor, como estoy haciendo con el cursor. Voy a poner acá. Sí, ¿ok? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a crear nuestra segunda iteración, ¿ok? Vamos a crear aquí un for, vamos a comentar aquí primero, porque vamos a crear aquí lo siguiente. Listo, India. Entonces vamos a decir J, ¿ok? Va a empezar en 2, porque empieza en 2, porque desde aquí empieza la segunda fila, ¿ok? Desde aquí empieza la segunda fila. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para poder manejarlo. ¿Ok? Vienen 2. Ahora, aquí le vamos a colocar tbl base, ¿ok? Punto row, punto counts. Que le vamos a next j. Y lo que va a hacer esto es recuperarnos, ¿ok? Recuperarnos toda esta parte de aquí. ¿Ok? Recuperarnos toda esta lista de aquí. Saber cuántos registros son los que tiene que recorrer. Son como 4000 más o menos. Ya, pues imagínense chicos, 4000. Claro, 4000, sí, 4000 por los 3 años. ¿Ok? 4000 por los 3 años. Entonces, ver año por año haciendo esa evaluación. Eh, Está. Listo. Entonces, vamos a colocar aquí la segunda iteración y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a decirle workbooks, ¿ok? Vamos a decirle el workbooks. Vamos a decirle el nombre del gerente y vamos a concatenar aquí punto xlsx y le vamos a poner punto activate. ¿Por qué le estamos poniendo punto activate? Porque recordemos que todo se debe trabajar sobre este libro, ¿ok? Todo se debe trabajar sobre este libro, perdón, este libro de aquí. ¿Dónde está? Acá está. Sobre este libro. Entonces, cuando hagamos la iteración, abre este documento, ¿ok? Y se va a poner encima de los demás archivos, ¿ok? Así, como si fuese uno solo. Vamos a regresar aquí, que vamos a ponerlo así, así lo tenemos. Ahí está. Entonces vamos a colocarlo de esa forma. Ahora lo que vamos a hacer es que hacer los comparativos. Como ya tenemos ese archivo posicionado adelante, ¿ok? Como ya tenemos ese archivo posicionado adelante, nosotros podemos acceder ya a los valores, que sería en este caso J. Lo que estamos comparando primero es el producto, ¿ok? Que son auriculares, que vendría a ser
aquí, está en la columna, es la última, ¿no? En la columna 9. Ok, está en la columna 9. Entonces sería J,9. Esto es igual, ¿no?, a lo que guardamos inicialmente, aquí. Esto es igual a productos, entonces si eso se cumple, y también que corresponda al año, ¿ok? Y que corresponda al año. Acá nosotros también tenemos el periodo, que es fecha de venta. Entonces, si vamos aquí, está en la columna 8. Pero esto de aquí está en este formato. Así que lo único que necesitamos aquí extraer es el año. ¿Ok? Lo único que necesitamos extraer ahí es el año. Primero vamos a colocar cells J,8. ¿Ok? J,8. Y aquí vamos a colocar, ¿ok?, una función que se llama year. ¿Ok? La función que se llama year. Y esto lo que nos va a retornar es lo que necesitamos aquí, pero el año. Entonces nos va a retornar 23, 24 y 25, ¿ok?, de la fecha. Entonces, si eso es igual, ¿ok?, a la fecha que nosotros vamos a recuperar, ¿ok?, que en este caso es periodo, ¿ok?, porque eso lo estamos pasando como parámetros, ¿ok? Si es igual a periodo, entonces, ¿ok?, si eso se llegara a cumplir, ¿ok?, si eso se llegara a cumplir, vamos a poner acá, entonces, hacer los comparativos. Si eso se llega a cumplir, vamos a almacenar el resultado de unidades. ¿Ok? Si eso se llega a cumplir, vamos a almacenar el resultado de unidades. Para eso vamos a crear nuestra variable aquí, unidades. ¿Ok? Lo vamos a poner así. Entonces, si eso se cumple, ¿ok?, unidades va a ser igual a ¿qué? A unidades más el valor de la celda. ¿Ok? Sería cells, sería aquí J, necesitamos saber el número. A ver, unidades en el archivo. Acá, unidades está aquí. Entonces, está en la columna, unidades está en la columna 5. Está en la columna 5. Entonces aquí le vamos a colocar 5. Vamos a colocar aquí en 5. ¿Ok? Entonces, con esto ya lo vamos a empezar a acumular. ¿Ok? Con esto ya lo vamos a empezar a acumular. Vamos a colocar acá. Salimos del if. Listo, salimos acá. Y una vez que esto ya esté lleno, ¿ok?, después del J, o sea, cuando ya terminemos de iterar sobre todo este archivo que termina en J, ¿ok?, lo tenemos que colocar fuera de J. Cuando eso suceda, vamos a colocar workbook, ¿ok?, punto sheets, y vamos a colocar aquí formato, regresamos a formato, y vamos a decir que se posicione delante de todos los documentos. ¿Ok? Se posicione delante de todos los documentos. Y aquí tenemos que crear una regla, ¿ok? Porque en un momento va a ser 23, en un momento va a ser 24 y en otro momento va a ser 25, ¿ok? Hay que especificarle esa regla, ¿ok? Hay que especificarle esa regla. Y para eso lo que vamos a hacer es, vamos a usar case, que son casos. Vamos a colocar aquí, y esto es nuevo, chicos, vamos a hacer un select case. Y vamos a decir, vamos a colocar un select case en select. En select. Lo que hace el select case es lo siguiente, son por casos, ¿no? Situaciones en casos. Como aquí va a llegar el periodo, ¿ok?, que es 2023, 2024, 2025, para poder ya llenar la data aquí, vamos a decir lo siguiente. Si lo que venga en periodo, ¿no?, vamos a definir el caso, fuese 2023, ¿ok?, fuese 2023, entonces cells, vamos a colocarle dónde está el 2023, 1, 2, 3, 4. Sería I, ¿ok? Porque recordemos que seguimos dentro de la iteración principal, que es la que está recorriendo todo esto, ¿ok? Sería I, 4, ¿ok? Igual a lo que haya acumulado en unidades, ¿ok? Lo que haya acumulado en unidades. Vamos a copiarnos todo esto. Si fuese 25, 24,
Si fuese 24 sería, si está aquí en 4, 5, 6, ¿no? Sería la columna 6. Y si fuese 25, ¿ok? Y si fuese 25, estaría en la columna 8, 6, 7, 8. Listo, unidades. ¿Ok? Listo, esto de acá, para tener ahí los datos, salimos del select, ¿ok? Salimos del end select, y aquí le vamos a colocar en range 7 el nombre del gerente, ¿no? Para saber de quién es el que se ha generado, porque este luego lo vamos a pasar a otro formato más limpio. Punto value, nombre del gerente. Entonces, como va a abrir este Excel, ¿ok? Como va a abrir este Excel y lo va a hacer varias veces por cada uno de los productos, ¿ok? Lo va a abrir por cada uno de nuestros productos, vamos a aplicar, vamos a habilitar, vamos a ocultar, mejor dicho, los parpadeos, ¿ok? Similar a lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Application.scriptUpdating, ¿no? Para poder utilizar la propiedad de ocultar esas transiciones con scriptUpdating, es necesario utilizar application al inicio, y aquí colocamos false, ¿ok? Una vez que termina todo el proceso, ¿ok? Una vez que termina todo el proceso, le colocamos aquí true, ¿ok? Le colocamos aquí true. Entonces esto cuando el proceso ya termine, ¿ok? Una vez que ha generado toda la vista, vamos a posicionarnos aquí arriba. Entonces aquí habíamos dicho definir la vista, que era el proceso principal, que se encargaba de pasarle todos esos parámetros, ¿no? Le habíamos puesto definir vista. Lo que vamos a hacer aquí es agregar justamente la parte de cerrar el documento. Una vez que ya muestra, se genera el reporte. Pongo aquí Workbooks, ¿ok? Y ya, nuevamente, el nombre del gerente, ¿no? Concatenado, punto xlsx, ¿ok? Punto close, punto false, ¿no? Porque aquí no es necesario, ¿ok? No es necesario ninguna modificación en el archivo que estamos trabajando acá, ¿ok? Porque solamente estamos haciendo el análisis con código para poder extraer la información. Entonces ahí lo vamos a dejar en false. ¿Ok? Lo vamos a dejar en false. Para que se cierre sin guardar los cambios. Entonces si nosotros ejecutamos, a ver, vamos al código. Si nosotros ejecutamos y le damos aquí en extraer contenido, no, en generar reporte, vamos a dejar acá limpiar. Ahí nos sale, no se ha definido la variable unidades. Acá no le hemos colocado el nombre completo. Vamos a detener y vamos a poner unidades. Generamos para probar el código. Va generando. Listo. Está. Si vemos, ya tenemos consolidado del 2023, del 2024, ¿ok? Y del 2025. ¿Ok? Hizo todo el recorrido de cada uno de los años, ¿ok? De la plantilla, recorriendo por cada uno de los productos. ¿Ok? Pero eso solamente es unidades. ¿Ok? Solamente ha recorrido unidades. Nos está faltando el importe. ¿Ok? Nos está faltando el importe. Vamos a regresar aquí. Vamos a recrear nuestra variable importe. ¿Ok? Vamos a crear aquí nuestra variable importe. Importe va a ser equal double. ¿Ok? Importe. ¿Ok? Esta variable aquí va a ser de tipo double y la vamos a crear justamente aquí donde empezamos a acumular. ¿Ok? Importe, importe. Pero aquí necesitamos saber, vamos a regresar al Excel, en qué columna se encuentra el importe. ¿Ok? La columna importe se encuentra, vamos a colocar en la columna número 7. ¿Ok? Se encuentra en la columna número 7. Vamos a cerrarlo, ya sabemos en qué columna se encuentra. Aquí importante, que vamos a dejarlo inicializado en 0 cada vez que haya que llenar ese dato. Entonces, vamos a dejar acá unidades en 0 e importe en 0. Importe en 0.
Entonces ya tenemos unidades y ya tenemos importe. Listo. Vamos a quedarnos acá. Y nos está faltando colocar aquí en la parte doble de los case. ¿Sí? Está faltando una parte de los case. Voy a colocar acá también igual y un igual acá. Está en, si sería uno más, ¿no? Que sería 5. 5, no, que sería 1 más 7. Acá sería 9. Y aquí le vamos a colocar import, ¿no? Importe. Importe, importe. Y metemos cada uno de los importes generados. Entonces aquí, si nosotros nuevamente ejecutamos, a ver si tenemos todo esto de acá. Vamos a revisar a ver si está el código, está leyendo esto. Ya está, perfecto. Perfecto. Entonces si ejecutamos nuevamente el código, bueno, lo vamos a dejar limpio para que no haya problema. Vamos a limpiar y ejecutamos. Ya empieza a hacer los cálculos. Ya está. Y ya tenemos los valores, ¿ok? Ya tenemos los valores y los importes, ¿ok? Vendidos de cada uno de los productos con su cantidad en sus años correspondientes, ¿ok? Tenemos las unidades vendidas, ¿ok? De cada uno de estos productos con sus importes correspondientes por producto y por año, ¿ok? Tenemos del 2023, del 2024 y del 2025, ¿no? En cada uno de esos años, unidades, importe, ¿no? De cada uno de los periodos por producto. ¿Ok? Lo tenemos por producto. A ver, chicos, hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna duda o consulta, chicos, de cómo hemos generado esta iteración? Que es bastante similar, por no decir lo mismo, de lo que habíamos visto justo el día de ayer cuando resolvimos ese caso, ¿no? Es bastante similar la manera de cómo iteramos de un lado a otro lado para poder extraer información. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta, chicos? ¿Todo claro? ¿O por ahí alguien tiene alguna consulta o se quedó en algún punto en el que quisiera repetir? Chicos, entonces parece que todo bien por ahora. Las situaciones te puedes encontrar cuando quieres hacer de repente un análisis financiero en el que tengas que calcular ingresos y costos para llegar a los márgenes. Digamos que es una empresa de tipo Metro o tipo Plaza Vea que maneja diferentes categorías por productos, ¿no? Y tengas la situación en la que necesites exactamente saber cuántos son los ingresos en ventas, ¿ok? Por producto, que lo tenemos aquí. Puedes tener aquí abajito cuántos han sido los costos por producto de acuerdo a las matrices que maneja cada supermercado. Y a eso definir tu ratio de cuánto ha sido tu margen por servicio o cuánto ha sido tu margen del costo del servicio. Y ya luego le puedes meter más cosas contables como cuánto es el presupuesto del personal, cuánto es el puesto de alquiler, ¿no? En ese tipo de situaciones puedes utilizar esto, en el que ellos no manejan Excel exactamente, sino manejan ya registros en SQL. Eso también vamos a ver si nos da tiempo de revisarlo. Pero te puedes encontrar con ese tipo de situaciones y ahí los puedes aplicar. Igual no basta también saber cómo hacerlo también, ¿no? Abrir Excel, consolidarlos, iterarlos, ¿no? Para tenerlos en cada uno, ¿no? Entonces, en esas situaciones puedes aplicarlo, ¿no? Cuando quieras armar este tipo de resultados. Bien, chicos, a ver, leo las consultas que por ahí me pueden dejar. Igual, chicos, recuerden que tienen el micro abierto, ¿ok? Tienen el micro abierto para realizar también sus consultas o dudas que puedan tener. Pues, vamos a ver acá. De aquí, chicos, me habían dicho de que algunos conocían algo de SQL. Están aquí, chicos, los que me comentaron eso. No recuerdo en qué sesión dije algo relacionado con SQL.
No sé si aquí estén, chicos, o bueno, nuevamente hago la pregunta. ¿Alguien conoce SQL o sabe algo menos lo básico, lo escuchó por ahí, entiende más o menos de qué trata? Porque la idea es que también utilicemos, y ya en la siguiente que vamos a ver, ya vamos a pasar al entorno visual, ya no solamente en el Excel, sino ahora vamos a hacer esto de aquí. Vamos a hacer un poquito más grande. Esto de aquí. Este tipo de formularios, ¿ok? Ya vamos a hacer en la siguiente sesión. ¿Ok? La idea es trabajarlo en Excel, sí, es súper amigable. Trabajar formularios en Excel, pero la idea es que se trabaje también con el SQL, ¿ok? Porque es un poco, digamos que está hecho para eso, ¿no? Para poder trabajar grandes volúmenes de información, ¿ok? Obviamente que aquí no vamos a trabajar con tanto volumen, ¿ok? Para que puedan hacer sus pruebas, sus corridas, pero para que tengan la idea de cómo eso se conecta también, porque hay que hacer una conexión a nivel de base de datos. Pero para eso igual les hago la pregunta para que si en caso ya sepan o no sepan, de repente nos tomamos un espacio y les doy una idea de cómo se hace una consulta o cómo jalemos, ¿no? Pero principalmente nos vamos a enfocar en el formulario, ¿no? Ya de ahí a cómo llenar la data, vamos a ir revisando. A ver, fíjense que en mi trabajo, pero no sé cómo formular. No hay problema, no hay problema. En este curso la idea es, yo les hago la pregunta, ustedes me dicen qué saben, qué no saben, y de acuerdo a eso yo voy y lo abordo, ¿ok? Entonces, ya en la siguiente, que vamos a ver ya los formularios, chicos, ahí vamos a trabajar primero enseñándoles los controles, que son la caja de texto. Para mí, pues, recomiendo usar SQL para gestionar su base de datos, eh, dependiendo, ¿ya? Si es, digamos, una empresa que, ya, te pongo el caso de un call center, ¿ya? Yo trabajé hace tiempo en el área de sistemas, en un call center, y era una pyme, ¿ok? Bueno, yo creo que debe haber sido grandes, pero hacían una jugada ahí con las razones sociales, ¿ya? Pero era una pyme y trabajábamos con base de datos para el tema de las llamadas. Por ejemplo, cuando tú haces una llamada, el ejecutivo registra toda la operación, ¿no? Desde que se llama, desde que se graba todo el audio, hasta la persona me dijo tal cosa, o el speech que le dices de repente al cliente, o si es una empresa de cobranzas, tienes la lista de los cobros, ¿no? Entonces, mientras la data sea menos manipulable, ¿ok? Mientras la data sea menos manipulable en el sentido de que la información sea menos manipulable, va a ser más confiable el resultado, ¿ok? Porque el Excel, si bien es cierto, aguanta todo, si modificamos algo, cambiamos algo, lo soporta, ¿no? Pero si de repente queremos guardar la información y tenerla un poco más ordenada y estructurada y que no cambie y solamente nosotros tengamos acceso, sí, es recomendable. Y hay bases de datos que no necesariamente tengas que comprar una licencia, chicos. ¿Ah? Existe la base de datos que es MariaDB, que es open source, o sea, que quiere decir que no necesitas una licencia. Lo instalas y simplemente lo empiezas a usar. Y ya luego, a nivel de entorno servidor, ya lo empiezas a trabajar, pues, ¿no? Entonces, si es bastante información, como dije, para el caso de una pyme, yo tomé el ejemplo de un call center, si una base de datos en SQL o MySQL o MariaDB es súper recomendable porque vas a tener bastantes campos, bastantes tablas, tabla de cliente, de producto, de cobranza, de gestión, de almacén, de entradas, salidas, ingresos, costos. Entonces, digamos que todo eso se van a generar, imagínense que fuesen como hojas, ¿no? Se van a generar diferentes hojas. Y al final, la tabla cliente tiene al costado la tabla de compras por cliente. Entonces yo necesito relacionarlas, ¿no? Cruzarlas con un join, ¿no? Para que cruzar por, no sé, DNI, con DNI de ventas, para tener más o menos qué productos son los que me ha comprado este cliente. Entonces ahí es donde nos ayuda en la base de datos. Igual, aquí manejan chicos Power BI, manejan aquí Power BI chicos. En el caso del Power BI, por ejemplo, cuando creas tus interfaces o tus gráficas, usas tablas, ¿no? Que dependiendo, ¿no? Si son tablas en Excel o tablas en base de datos, las ordena, las modelas, ¿no? Porque tiene también un ordenamiento, ¿no? Sin ir tan profundizando a eso, ¿ok? Entonces, la idea es esa, chicos, que trabajemos también con las bases de datos, ¿ok? Para poder entender un poco de qué trata, porque yo entiendo que ustedes el Excel, chicos, lo conocen muy bien. Entonces, vamos a hacer ejemplos, sí, con Excel, utilizando información almacenada, ¿ok? Información almacenada.
una pyme tendría que pagar para usar SQL? Como dije, hay bases de datos que no necesitas pagar una licencia para usarlas. Claro, si usas el SQL, sí, pues tienes que comprar una licencia para utilizarla, ¿no? Pero hay bases de datos que son open source, ¿ok? Que no requieren una licencia, como el caso de MySQL. Entonces, simplemente te la descargas, ¿ok? Y empiezas a utilizarla, ¿ok? Porque es de código abierto. ¿Ok, chicos? Entonces, más o menos, para que tengan una idea de lo que vamos a trabajar la siguiente sesión, va a ser, primero vamos a aprender con los formularios y vamos a ver si en la del domingo tocamos algo de SQL para que ya tengan la idea de qué trata y podamos hacer las pruebas, ¿no? Porque la idea es que ustedes hagan las pruebas en el formulario y registren y yo vea, mira, están metiendo registro, ¿no? Para que tengan ahí claro. Ok, chicos, entonces, esto ha sido la sesión del día de hoy. Tienen los videos grabados, por favor, les encarecería que repasen, ¿ok? Porque ya lo que vamos a ver a partir de la siguiente semana van a ser full formularios, ¿ok? Vamos a hacer formularios de sistema, formularios. Tengo un formulario ahí de préstamos, de créditos, para ver las cuotas simples, de cuánto hay que pagar mensualmente, cómo calcular los intereses. Entonces, vamos a hacer un formulario bastante interactivo, ¿ok? Entonces, igual repasen los conceptos que hemos visto, porque ya en formularios ya son otros controles, otras opciones, eventos, ¿no? Que es importante que sepan para dominar el tema de lo que es VBA con MacOS. ¿Ok, chicos? Entonces, ya nos estamos reencontrando en la siguiente clase de la próxima semana. Que tengan un buen inicio. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense todos. Hasta pronto. Gracias, profe, gracias.